amigos, es un gusto y una alegría estar aquí reunidos junto a ustedes por el mundo. Hoy estamos aquí transmitiendo para el mes espírita mundial, y esta oportunidad que tenemos tan interesante, nosotros desde aquí, desde Uruguay, un pequeño país situado al sur de América del Sur, en el medio de Argentina y Brasil, y es para nosotros un gusto y una alegría, entonces, poder presentarles hoy este tema tan interesante y tan actual, que es depresión y ansiedad. Por supuesto lo vamos a tratar desde el punto de vista espírita, y para eso tenemos queridos compañeros que nos van a acompañar para poder dar esta visión tan interesante que también va a ser abordada desde el punto de vista médico, porque tenemos entre nosotros también un querido doctor que nos va a estar acompañando. Mi nombre es Mercedes Abelleira, es un gusto entonces poder estar aquí compartiendo, y esperemos que estos breves momentos nos puedan servir para reflexionar, para quedarnos con algunos apuntes, y que podamos después ir a ampliar estos conocimientos buscando nosotros mismos un poco más de información. Para comenzar entonces con este tema tan importante, vamos con nuestro querido hermano y amigo, por supuesto, Renato Peruerena. Él es médico, internista y paliativista, presidente de la Asociación Médica Espírita de Rivera, trabajador espírita en el Centro Allan Kardec de Rivera. ¿Cómo estás, Renato? Hola, ¿qué tal Mercedes? ¿Qué tal Rubén? ¿Qué tal Magdalena? ¿Y qué tal Rosana? ¿Qué tal amigos del mundo? Para nosotros es un placer estar compartiendo con ustedes este momento de reflexión, como decías Mercedes, y que, bueno, la idea, siempre pienso que lo bueno es que además de los hermanos espíritas, también estén participando de estas conversaciones, ¿verdad? A introyectar, ¿verdad?, todos estos conocimientos y toda esta filosofía de vida que tanto nos ha convocado y tanto nos compromete para con nosotros en primer lugar y para con todo el mundo, ¿verdad? Porque todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, y esa es una de las leyes principales. El tema de la depresión y de la ansiedad son temas que realmente, no de ahora, sino diría que de toda la época de la humanidad, en todas las épocas de la humanidad, han sido una verdadera pandemia, ¿verdad? Tan de moda el término pandemia en este momento. ¿Por qué? Porque en realidad nos involucra a todos los seres humanos. Ya sabemos que desde el punto de vista espírita, todas las enfermedades, directa o indirectamente, siempre tienen una causa primera, y la causa es el alma. Entonces, dicho esto, cuando uno enfoca la depresión o cuando enfoca la ansiedad, más allá de que el alma siempre está por detrás de esto, pueden existir también, y esto es importante decirlo desde el punto de vista médico, otras entidades médicas que pueden estar generando una depresión o pueden estar generando una ansiedad. Digamos un ejemplo, algo tan simple como un hipotiroidismo, ¿verdad? O sea, la tiroides funcionando en menos, la persona entra en un estado, ¿verdad?, de aletargamiento, y que puede llegar incluso a entrar en un cuadro de depresión, o sea, su estado de ánimo está deprimido, va hacia abajo. Lo contrario, un hipertiroidismo, cuando las hormonas tiroideas están en demasía en la sangre, generan un estado de inquietud y de desasosiego realmente insospechados. La persona viene a consultar y uno le da la mano y tiene la mano sudorosa, tiene la piel sudorosa, está con una inquietud brutal, no puede siquiera estar sentado explicando lo que le pasa, y muchas veces se para y entra a caminar en el consultorio médico. Fíjense, ¿verdad? Una misma patología de la tiroides, una en menos y otra en más, puede generar esto. Una persona con una enfermedad de Parkinson, generalmente el Parkinson en su evolución se acompaña de una enfermedad depresiva.
un tumor cerebral puede generar una depresión. Pero existen otras situaciones desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, que nosotros estamos obligados a descartar. ¿Por qué? Porque si a un hipotiroidismo yo lo corrijo, a esa persona la depresión generada por esa causa va a tender a desaparecer y a corregirse. Si al hipertiroidismo yo logro mitigar, la depresión, la ansiedad va a disminuir. Si a un tumor cerebral nosotros lo operamos, y si a una enfermedad de Parkinson nosotros la podemos compensar o incluso utilizar antidepresivos como se usan en los enfermos parkinsonianos, vamos a estar compensando esto. Pero ahora vayamos a lo siguiente. En realidad, dejando estas situaciones puntuales, el mundo en que vivimos nos genera mucha ansiedad, mucho estrés, y ese estrés crónico es el que nos lleva a la ansiedad. Voy a empezar por la ansiedad, que generalmente es lo que menos se habla. Se dice que las personas ansiosas son las que están siempre pensando en el futuro, ¿verdad? Y siempre son multicanales, o sea, están haciendo algo y en realidad están pensando en 4 o 5 cosas a la vez, y ni bien logran terminar, cuando lo logran terminar lo que están haciendo en este momento, cuando ya están intentando realizar otra tarea. Eso les genera una falta de eficiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad no logran concluir adecuadamente el trabajo que están haciendo. Y por lo tanto eso les genera una inquietud, ineficiencia, les genera distorsión, ya sea desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de sus relaciones en el núcleo no solo de trabajo, sino de los amigos o en un centro espírita. Es esa gente que siempre está como, decimos a veces, ¿no? En vez de estar a 120, está a 360. Está a un voltaje muchísimo más alto. Eso le genera un estado de insatisfacción muy grande. Y por otro lado, genera una situación de disconfort en lo personal, en lo laboral, en lo social, en lo familiar. Que no lo dije al principio, pero lo que caracteriza a las enfermedades mentales o a los trastornos mentales es justamente el que son capaces de distorsionar de tal forma el pensamiento, los sentimientos o la conducta o la actividad de la persona. Entonces, teniendo en cuenta esto, esa situación de ansiedad se genera, por un lado, porque puede existir, ¿verdad?, una situación orgánica que la esté despertando, como decíamos recién, un hipertiroidismo fue un ejemplo, pero también está por el estilo de vida que las personas tienen. Hoy por hoy, por ejemplo, las pantallas del celular, de las tablets, de las notebooks, y lo hemos vivido nosotros mismos de cierta forma. Y fíjense a lo largo del mundo la inmensa cantidad de actividades espíritas que han existido y que realmente es un bombardeo. En nuestros WhatsApp llegan a cada minuto una invitación para participar de una actividad. Y eso no deja de ser un estímulo muy grande. ¿Por qué? Porque uno, en el fondo, y en la superficie, en todos lados, uno quisiera participar de todo eso. Ahora, ¿existe el tiempo suficiente como para que uno pueda hacerlo? No existe ni el tiempo suficiente, ni la capacidad desde el punto de vista físico y mental para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y el ser humano tiene sus limitaciones obvias, ¿verdad? Hay una patología de este tiempo que se llama la cronopatía. ¿Qué es la cronopatía? Es una situación justamente típica de los ansiosos y de los estresados, aunque no tengan ningún tipo de ansiedad todavía manifiesta. Creen que pueden hacer muchas cosas y el día tiene solo 24 horas. Entonces son los que están, el que fue a pasar el fin de semana a la casa de los padres y es estudiante, lleva los libros en la mochila. Entonces está en la casa de los padres y en realidad no disfruta porque está pensando que llevó los libros porque tenía que estudiar, y si se pone a estudiar en realidad se pone a pensar otra cosa. Qué bueno sería
encontrarme con mis amigos. Y en definitiva, en un ejemplo tan simple como este, nuestra mente está en un estado de desasosiego brutal. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que, por un lado, lo de las pantallas, por ejemplo, y está comprobado, ¿verdad?, desde el punto de vista neurocientífico, terminan bloqueando toda la actividad que existe a nivel del cerebro prefrontal, ese que tiene que ver con el superyo, el que tiene que ver con lo superior, el que tiene que ver con la trascendencia. ¿Por qué? Porque eso está comprobado que es así, va estimulando un área cerebral que es el hipocampo, y el hipocampo empieza a cobrar una función muy relevante y termina inhibiendo toda la actividad de la corteza prefrontal. Entonces son niños que la corteza prefrontal que se ocupa también de nuestra capacidad de captar, de tener aprendizaje, nuestra capacidad de discernir, el razonamiento lógico y complejo. Todo eso está ahí. Y por eso, muy al contrario de lo que creemos hoy en día y que nos han vendido muy sabiamente, en realidad los niños de la informática, los adolescentes de la informática, están cada vez teniendo menos capacidad de aprendizaje, están teniendo cada vez un lenguaje verbal más pobre, ¿verdad? Y les es más fácil comunicarse por un emoticón que decir te quiero, estoy contento, estoy feliz, no me gustó lo que tú me dijiste y esto me está molestando. Entonces estamos atrofiando la parte más evolucionada de nuestra neurofisiología y la que permite que el alma justamente, entre otros sectores, se comunique a través de ahí para que nosotros actuemos como seres humanos interdimensionales como somos, o transdimensionales. Entonces, esto es muy importante, tenerlo en cuenta. Esa ansiedad crónica, permanente, genera un estado hormonal en nuestro organismo que lleva a que nos enfermemos. Unos terminan teniendo lo que se llama una ansiedad generalizada, que es ese que está a 360 todo el tiempo. Hay otros que desarrollan lo que se llaman las fobias, ¿verdad? Empiezan a tener miedo porque otra de las sensaciones que los ocupa es el sentimiento de miedo. Entonces se aísla de las personas, tiene miedo de ir a un shopping, tiene miedo de ir a una plaza, tiene miedo de conversar con una persona. Y por otro lado también están, aparte de las fobias, están los trastornos de pánico tan frecuentes, en donde súbitamente la persona tiene un temor irracional a determinada situación e incluso experimenta síntomas que pueden simular un infarto, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que canalizar adecuadamente, cumplir con todas las leyes divinas adecuadamente, ser respetuosos del prójimo, ser tolerantes, no estar quejándonos permanentemente, saber que tenemos un tiempo, que el tiempo es limitado, saber digamos, a lo largo del día, saber separar nuestras tareas, no sentirnos comprometidos con todo, porque no somos obligados a ser perfectos en nada, si bien somos perfectibles y vamos a eso, tener un vínculo afectuoso, un vínculo amoroso con quienes nos rodean y no centrar todo en nosotros, porque eso es lo que nos lleva a esos distintos trastornos de ansiedad de los cuales hablaba. Por otro lado, la depresión, más allá de que las situaciones en las que vivimos, un duelo, una pérdida, el perder un trabajo, el fallecimiento de alguien, el estar en una situación problemática desde el punto de vista laboral, si bien todas esas situaciones nos bombardean y mucho, en general, ¿verdad?, son coadyuvantes para que se instale la depresión, y la depresión se da en las personas que siempre están mirando hacia atrás, las que no curaron las heridas del pasado, las que ese pasado, que puede pertenecer, por supuesto, a
no a vidas pasadas, porque la vida es una sola, sino a otras encarnaciones, ¿verdad? Y que nosotros traemos en nuestro periespíritu el sello de los errores que cometimos, de todas las situaciones que vivenciamos, ¿verdad? Junto a otras personas que casualmente están compartiendo esta existencia con nosotros también, y que por no haber cerrado esas heridas del pasado, porque las desconocemos muchas veces, o siempre, bueno, nosotros no vivimos fijándonos en eso, o sea, las heridas del pasado de otra existencia, pero las heridas que cometí o que me profirieron hace un año atrás, yo sé muy bien cuáles son. Si quedo enganchado en eso, me vuelvo una persona que está siempre resentida, agria, amarga, con deseo de venganza y con odio. Eso envenena el alma. Si tengo el alma envenenada, voy a enfermar con todas las enfermedades psicosomáticas que se me puedan ocurrir. Y eso es lo que ocurre con los depresivos. Y cuando llegan a una situación en la que sienten que no tienen salida, ya sabemos que muchas veces cometen el suicidio. Esos depresivos también pueden tener patologías desde el punto de vista de la salud mental previas, y también pueden estar, ¿verdad?, obsediados por espíritus, ¿verdad?, tanto los ansiosos como los depresivos. Muchas veces esos raptos en el que la persona se suicida no es otra cosa que la influencia obsesiva de un espíritu atraído por él mismo, porque ya sabemos todos nosotros que nos rodeamos según nuestras sintonías, tanto con los encarnados como los desencarnados. Encarar esto desde el punto de vista médico, encarar desde el punto de vista espírita, tener la desobsesión, sin duda, ustedes van a hablar de eso, tener la oración, tener el crecimiento interior para que nuestra alma cada vez esté más purificada, ¿verdad? Eso que tanto hablamos, ¿verdad?, del yo interior, de la búsqueda del self. Hemos perdido el domicilio de Dios, tenemos que encontrarlo. Y Dios dijo que el cielo está dentro de cada uno de nosotros. Y tenemos a Jesús con toda su vida y toda su obra, toda su vida como ejemplo a seguir. Que sin duda va a ser difícil, pero que tenemos que todos los días dar un pasito más, subir un escalón más de la escalera, conocernos más a nosotros mismos e interactuar con todo nuestro entorno humano, con la naturaleza y con lo divino de una forma cada vez más comprometida y cada vez más elevada. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Excelente, muchísimas gracias, Renato, por esas informaciones tan importantes, ¿no? Y qué lindo es poder tener médicos, personas de la salud también, hablando de este ser integral, ¿no? Tomarnos justamente como eso, personas integrales. Te agradecemos mucho por estos conocimientos empíricos que nos pasaste, que son bien importantes y muy interesantes, y cuidar de nuestros niños también. Qué lindo eso, ¿no? Tener Sí. mucha atención con ellos. Continuando entonces, continuando con nuestra presentación de hoy, tenemos a nuestra querida amiga Roxana Giribone, que ella nos va a presentar dentro de este tema, nos va a hablar sobre la obsesión en los casos de depresión. Y Roxana, ella es trabajadora del Centro Espírita Sendero de Luz de La Paz, departamento de Canelones. Roxana, bienvenida, y te queremos ya ir preguntando si siempre hay temas de obsesión en estos casos o no precisamente. Bueno, Mercedes, nuestro abordaje del día de hoy es trastorno bipolar de la afectividad, también llamada depresión o psicosis maníaco-depresiva. Y depresión en latín quiere decir hundimiento en sentido moral, o sea, tirar hacia abajo. Es una epidemia, como nos decía nuestro hermano Renato, es un trastorno terrible y no es de ahora, o sea, siempre existió bajo el nombre de melancolía. Ahí el individuo deprimido pierde el sentido por la vida, pierde la afectividad por sus seres más queridos, y casi todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas algún episodio depresivo. ¿Y depende de qué? Depende de la producción de las sustancias de la alegría, del bienestar, como ser la serotonina, noradrenalina, dopamina,
fundamentales para nuestro bienestar. Imagínense qué importante es la dopamina, ¿sí? Es tan importante esa hormona que si se produce en grandes cantidades, el individuo tiene un disturbio de Parkinson, por ejemplo. Y si le falta esa producción, le puede venir esquizofrenia. Entonces, la depresión tiene factores endógenos, ¿sí? De naturaleza interna, como pueden ser factores hereditarios, y también factores exógenos, ¿sí? Como la soledad, factores de miedo, ansiedad, rutina, la rutina también muchas veces. Entonces, también tiene un aspecto cruel, ¿sí? Y es que puede darse en cualquier edad, y puede ser un episodio único o puede perdurar mucho tiempo con nosotros. Además, como nos preguntaba recién Mercedes, en la depresión existen influencias espirituales negativas perturbadoras, de carácter obsesivo. Ahora, no todo es obsesión, ¿verdad? Pero si perdura por mucho tiempo, mejor consultar un facultativo o una casa espírita. Nosotros espíritas debemos estudiarnos, dice Allan Kardec, ¿verdad? Y no solo estudiar la codificación, nosotros debemos estudiar también obras complementarias. No es necesario ser un licenciado en medicina, pero hay que saber cómo funciona, por ejemplo, nuestro cerebro. Hay que estudiar distintos tipos de trances, distintos tipos alterados de conciencia, fenómenos del inconsciente, fenómenos anímicos, fenómenos mediúnicos, para saber bien cómo funciona la mediunidad y la obsesión. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas sustancias, como por ejemplo la noradrenalina? La noradrenalina nos permite hacer cualquier cosa, o sea, es el impulso de hacer. Entonces, si usted tiene una deficiencia de esa sustancia, usted va a querer hacer y no va a poder. Entonces ahí va a tomar un antidepresivo y va a quedar normal. ¿Por qué? Porque aumenta la noradrenalina. Eso se llama depresión endógena, ¿no? Es una depresión mediada, digamos, por ese neurotransmisor. La dopamina, por otra parte, controla ¿qué? Los impulsos. O sea, yo quiero hacer esto ya ahora. La dopamina permite, digamos, estar en control. Si no tiene dopamina, entra en episodios psicóticos o maníacos. O sea, no controla sus impulsos, no controla su hambre, no controla la rabia, no controla nada. Está incontrolable. Ahí toma un antipsicótico para aumentar la dopamina. Ahora, si usted tiene un exceso de dopamina, usted tendrá también depresión. Entonces, todos esos medicamentos para tratar la depresión o la psicosis, lo que hacen es aumentar o disminuir, ¿verdad? Aumentan la saturación de neurotransmisores para mejorar el desempeño cerebral. Ahora, demoran en hacer efecto, ¿no? De 2 a 3 semanas. Entonces, vieron que se tratan diferentes y la medicación inclusive es distinta también. La serotonina, por otra parte, ¿cuál es el papel? ¿Cómo funciona la serotonina en nuestro cerebro? Si usted no tiene esa hormona, usted puede hacer lo que quiera, pero no tendrá motivación, o sea, no tendrá estímulo. No siente placer, no siente alegría. Con una deficiencia en esa hormona, la persona anda deprimida. Nada la estimula, no tiene voluntad de arreglarse, hasta consigue hacer de repente algunas cosas, pero no está motivada, o sea, no tiene voluntad. Eso se llama melancolía. Bien, como nos preguntaba Mercedes, en el caso de la obsesión, en la depresión, muchas veces existen influencias perturbadoras negativas de carácter obsesivo. Vamos a ver qué es una obsesión. ¿Qué nos dice Allan Kardec que es una obsesión? Es la influencia que un mal espíritu ejerce sobre nosotros con la intención de dominar nuestros pensamientos y nuestros actos. Pero además es una enfermedad también mental de origen espiritual. Tanto es así que esta enfermedad consta en el Código Internacional de Dolencias, ítem 44.3, como una dolencia mental de origen espiritual, la posesión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los pacientes diagnosticados con patologías psiquiátricas son obsesos. Siempre hay por detrás una presencia espiritual. Entonces, los efectos de la enfermedad son los mismos, las causas son diferentes, la causa es espiritual. Por eso es que el tratamiento debería ser mixto. Por un lado, medicina facultativa, por otro lado, desobsesión en los centros espíritas. Entonces, ¿con qué recursos nosotros contamos en el centro, verdad?
para este tema. Terapia de pases, agua fluidificada. Tenemos la terapia o reuniones especializadas en desobsesión, donde tenemos el privilegio de atender al perseguidor y lograr esa terapia del perdón, pero sobre todo direccionar a la persona que viene a atenderse al estudio, para que pueda comenzar su reforma íntima. Porque si nosotros estamos bajo un proceso obsesivo, nosotros debemos rever qué cosas no estamos haciendo muy bien, ¿verdad? Qué cosas debemos cambiar justamente para no dejar esas puertas abiertas a nuestros hermanos obsesores. Pero la persona debe querer hacer esos cambios. Porque ¿qué pasa? Todo lo que atrae al obsesor son todas nuestras imperfecciones, nuestros defectos, nuestros vicios. Entonces nosotros tenemos dos tipos de obsesiones. Una por karma, donde es un espíritu que en otra vida le hicimos algo, nos busca para vengarse. Y la otra es por parasitosis espiritual, que es causada por vicios, tanto físicos como morales. Los vicios físicos ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Tabaquismo, alcoholismo, drogas, sexo, gula, no sé, ludomanía. Y los vicios morales, aquellos de los que nadie habla, que son el orgullo, el egoísmo, maledicencia, envidia, vanidad, celos, en fin, avaricia, rencor, agresividad, también, intolerancia, impaciencia, ociosidad, negligencia. Entonces debemos cuidarnos de no entrar en una repetición en ninguno de ellos, para no entrar en un proceso obsesivo, ¿verdad? En el caso de la depresión, por ejemplo, nadie quiere saber nada de la depresión, pero si nosotros estamos mucho tiempo en depresión, las células se acostumbran a ese estímulo, las células de nuestro cuerpo, a la liberación de esos neurotransmisores causados por la depresión, que van a liberar, ¿qué? A su vez, noradrenalina, serotonina, todo lo que ya nombramos, y se vuelve un dependiente químico. Es una dependencia interna, digamos, a ese neurotransmisor liberado por la depresión. Porque también sabemos, aparte, que hay tres cosas más que nos conectan directo con el obsesor, aparte de todos esos vicios que ya nombramos, y son el miedo, la ira y la tristeza. Por eso debemos cuidarnos de no dejar esas puertas abiertas al obsesor y entrar en un proceso obsesivo de difícil erradicación. Entonces, mis hermanos, esto es todo. Les mando un abrazo en la distancia. Sean bendecidos y amparados. La verdad, súper interesante. Y qué importante también lo que colocaste allí, de que la Organización Mundial de la Salud reconoce la obsesión como también una dolencia, y que también hay que tratarla, y toda esta parte física también, que involucra mucho este tema. Le damos ahora la bienvenida a nuestro querido hermano también, Rubén de los Santos. Rubén es trabajador espírita, del centro, el espacio Allan Kardec de Montevideo. Rubén, bienvenido. Él viene con una parte de este tema muy interesante, y que es el trabajo en el bien como terapia en el caso de depresión y ansiedad. Y con esto, Rubén, me acuerdo también de nuestra querida Giovanna de Ángelis, que nos dice cuidar de las horas vacías y tomar siempre el trabajo, que es una buena cosa. Rubén, contigo. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Gracias, amigos. Digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta presentación va dirigida principalmente para el entorno de personas depresivas, o sea, su familia, sus amigos, ya que una persona depresiva difícilmente tenga fuerzas como para emprender acciones, y de eso se trata este mensaje. Jesús nos dijo: ayúdate y el cielo te ayudará. Quiere decir que para salir de una dificultad que estamos enfrentando, o para sobrellevarla mejor, cada uno de nosotros tiene que hacer su parte, tiene que tratar de ayudarse. Algo que no es fácil si la persona está pasando por ese proceso de depresión. Siempre vamos a recibir ayuda de nuestros amigos espirituales, de nuestro ángel de la guarda y de los espíritus que nos quieren bien o sienten afinidad con nosotros. Pero siempre es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Como nos dicen los espíritus, el trabajo del plano espiritual es educativo y no puede sustituir la parte que le corresponde a cada uno de nosotros en nuestro proceso evolutivo. Hay personas que buscan el sufrimiento, la perturbación y el desequilibrio, y luego sufren las consecuencias de sus actos, considerando a esos resultados como una injusticia divina. En todos los casos, los buenos espíritus, durante un determinado periodo de tiempo, tratan de ayudarnos. Pero si nosotros no buscamos renovarnos, los buenos espíritus nos entregan a nuestra propia suerte,
respetando nuestro libre albedrío para que aprendamos por nosotros mismos. Ellos pueden ayudarnos a aliviar nuestros sufrimientos, pero nunca liberarnos de situaciones angustiantes sin que nosotros hagamos nuestra parte, porque si no, no estaríamos aprendiendo. Nuestro planeta es un hospital y una escuela de almas. Un hospital porque venimos a sanar muchas cosas y en ese proceso de sanación se espera que aprendamos. Si no aprendemos, tendremos que pasar por la misma situación tantas veces sea necesario hasta que logremos aprender. Si tenemos una dificultad grande y logramos superarla, debemos analizarnos cómo estábamos antes de esa situación y cómo estamos luego de haberla superado. Si estamos iguales, significa que no fue útil, no aprendimos, porque debemos pensar que por algo nos vienen las dificultades, no son productos del azar. El mundo sería una locura si así fuera. Hay una ley de causa y efecto que explica todo. ¿Y qué tenemos que aprender? Nos dicen los espíritus que nuestro progreso espiritual pasa por el ejercicio de la caridad, en su más amplia expresión. Y como los espíritus tenemos a Jesús como guía y modelo, vamos a mencionar una pregunta que hace Allan Kardec en el libro de los espíritus, el 866, en la cual le pregunta a los espíritus sobre cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, cómo lo entendía Jesús. Y los espíritus responden: benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones ajenas y perdón de las ofensas. Perdonar puede ser lo más difícil, porque está presente nuestro orgullo, que nos impide muchas veces reconocer públicamente un error y aún también hacerlo en nuestra intimidad. Indulgencia se refiere a tratar de pasar por alto los errores o los defectos de los demás. Si uno lo habla con la persona, es para ayudarla, pero no para criticarla o para dejarla en evidencia. Y benevolencia se refiere a tratar de ayudar al otro, actuando siempre con bondad. Y sobre esto los espíritus nos dicen que hay dos tipos de caridad: la caridad material y la moral. La material es más fácil de visualizarla porque implica todo tipo de ayuda material, alimentos, ropa y otros objetos materiales. Pero también es muy importante la caridad moral, aquella con la cual escuchamos a alguien, llamamos por teléfono, nos preocupamos, le damos un abrazo. Y los espíritus nos dicen que fuera de la caridad no hay salvación. ¿A qué se refieren? A que para vivir en paz, con la conciencia tranquila, debemos hacer nuestra parte en el mundo, trabajando en el bien por los que necesitan más que nosotros. El trabajo en el bien, sea dentro de un centro espírita o en cualquier institución que haga el bien desinteresadamente, es la mejor terapia que podemos hacer contra todas nuestras enfermedades, sean físicas o emocionales. Y nos hace merecedor de ayuda, porque también nos cambia las compañías espirituales, que como en caso de la depresión, siempre están presentes, tirándonos abajo. Con la depresión hay algo que nuestra conciencia nos está cobrando, algo que hicimos mal, sea en esta vida corporal o en anteriores. Alimentemos positivamente a nuestra conciencia a través de buenas acciones, para que amortigüe el efecto de las cosas negativas que hemos hecho. Nos vamos a sentir mejor. El trabajo en el bien, el ejercicio de la caridad, es el camino a la felicidad. Recordando siempre que la mente ocupada y el cuerpo cansado son el mejor antídoto contra los malos pensamientos. Ocupemos nuestra mente y cansemos a nuestro cuerpo con buenas acciones, que son las que nos van a dejar en paz. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Rubén, y bueno, y me quedo también con eso de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y ahora vamos con nuestra querida amiga también, Magdalena Roberto. Magdalena, bienvenida. Nuestra querida amiga Magdalena es trabajadora también del Centro Espírita del Espacio Allan Kardec de Montevideo, también es educadora, y Magdalena nos va a traer este tema desde el punto de vista de recibir a las personas depresivas y ansiosas en un centro espírita, cómo las recibimos, cuáles son los tratamientos que le vamos a proponer. Magdalena, bienvenida. Respondiendo a la pregunta que se nos formula en torno a la atención en la casa espírita de las personas con depresión, la depresión, recordamos también, puede ser leve, moderada o grave,
y siempre tener en cuenta lo siguiente: no se puede recomendar a la persona abandonar ningún tratamiento. El tratamiento médico que le corresponde realizar debe continuar realizándolo. Los ejercicios físicos son de fundamental importancia, pero la casa espírita habrá de recibirlo con una atención fraterna, un diálogo personal, privado con ellos. Se les puede recomendar, ojalá que los grupos de diálogo, de intercambio entre personas que están padeciendo algo similar, lleva a que cada uno exponga su problemática y sea analizada a la luz del conocimiento que la doctrina espírita nos da. ¿Por qué es de fundamental importancia el conocimiento que la doctrina espírita nos da? Nos ayuda a conocer por medios respaldables, digamos, en lo racional, en la experimentación, con rigor científico, de manera que comprendemos las consecuencias de nuestros actos a través de los testimonios de miles y miles de espíritus que nos ayudan con eso mismo, con su testimonio de vida, qué es lo que nos espera. Y otra cosa importantísima que prueba eso es la inmortalidad, además de la comunicabilidad. ¿Por qué sufrimos? Es tan importante en la evangelización de las personas, sean depresivos o no, para todo el mundo, para comprender por qué sufrimos, causas de las aflicciones, anteriores o actuales. Cuando Jesús decía, bienaventurados los que lloran, ¿por qué bienaventurados los que lloran? Debemos conocer los porqués. Bienaventurados los mansos y pacíficos. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Por qué bienaventurado el manso? El animal, cuando es domado, todas aquellas fuerzas descontroladas, que en definitiva se está defendiendo, ¿no?, del presunto depredador, el pobre animal, pero es un simbolismo. Esa furia del animal es canalizada luego mansamente para el trabajo productivo y útil, es decir, para el de nuestra vida en particular. La humildad nos permite ver más allá de nuestro ego, de nuestro egoísmo, ver la realidad tal cual es, de manera que bienaventurados los mansos y los humildes. Toda la evangelización tiene sentido, la fluidoterapia, los pases, es decir, aquella energía que renovará en nosotros nuestra energía, los grupos mediúmnicos organizados y bien organizados en las casas espíritas prestan el auxilio a quienes estén necesitando de ese auxilio, porque muchas veces, como se dijo, hay perturbación de espíritus que estén hasta alrededor, que podemos atraerlos con nuestro pesimismo y derrotismo y falta de confianza o sentimientos de culpa. Entender que el que vive en el pasado, digamos que acumulando sentimientos negativos en torno a culpa, resentimiento, no está viviendo el presente. Lo mismo que el que está preocupado por el porvenir. El presente es el único momento en la vida que tenemos para tomar determinaciones y cambiar. La casa espírita da la mano y eficientemente a todos aquellos que padecen el constreñimiento cruel de la depresión. Hagamos un círculo de amistad entre todos, démonos la mano para poder auxiliar y auxiliarnos mutuamente. Gracias por su atención y que trabajemos en el bien, que es la única forma de cumplir con aquella síntesis que es la vida, destinada al desarrollar y aprender a amar a Dios en todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Gracias, que así sea. Sí, realmente, qué importante, qué delicado y qué sutil es el tema de no solamente tener las ganas y la buena voluntad de ayudar, sino que también poder estudiar y poder saber cuáles son y cómo abrazar a aquellas personas que están llegando con alguna de estas dificultades. Nosotros entonces vamos quedando por aquí, les agradecemos profundamente a todos aquellos que nos acompañaron y que estuvieron escuchando. Agradecemos también a todos nuestros compañeros queridos que estudiaron para colocar estos conocimientos para todos nosotros y para compartirlos. Y desde aquí, desde Uruguay, les mandamos un fuerte abrazo. Los invitamos también para que sigan acompañando las demás charlas que se dan dentro del marco de este mes Espírita Mundial, que son temas muy interesantes. Desde aquí entonces, abrazo fraterno, mucha paz y mucha luz para todos ustedes.